Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la vastedad del desierto, donde las dunas parecen extenderse hasta el infinito, se desenvuelve la historia de un hombre cuya vida ha sido moldeada por la providencia divina. Moisés, un líder designado por Dios para guiar al pueblo de Israel, carga sobre sus hombros la responsabilidad de conducir a su gente a la tierra prometida. Moisés era un hombre singular desde su nacimiento. Nacido hebreo en una época en la que los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al Nilo, sus padres lo escondieron y enviaron su cesto río abajo. Fue rescatado por la hija del faraón, criándose en la corte egipcia sin conocer inicialmente su verdadera identidad. Con el tiempo, la verdad emergió. Moisés, educado en la opulencia del palacio, se enfrentó a su propia ira al descubrir la esclavitud de su pueblo hebreo. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, Moisés no pudo contener su indignación. Con ira impulsiva, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena del desierto. La noticia de su acto se extendió rápidamente, obligando a Moisés a huir hacia el desierto de Madián. Allí, lejos de la majestuosidad de los palacios, pastoreó ovejas, lejos de la grandiosidad egipcia y de su propia identidad fracturada. En el silencio del desierto, Dios habló. Una zarza ardiente capturó la atención de Moisés, y desde su resplandor, Dios le reveló su propósito. Moisés debía regresar a Egipto y liberar a los hebreos de la esclavitud. El hombre que había huido de su pasado ahora enfrentaría su destino. Con una vara en la mano y un hermano, Aarón, a su lado, Moisés se presentó ante el faraón, exigiendo la liberación de su pueblo. El faraón resistió, y Dios desató plagas sobre Egipto. Sin embargo, la liberación no llegó fácilmente. Finalmente, después de la última y más devastadora plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón permitió que los israelitas partieran. Moisés, guiado por la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, condujo al pueblo hacia la libertad. Sin embargo, en su viaje por el desierto, enfrentaron desafíos y adversidades. La sed se apoderó del pueblo y se encontraron sin agua en el árido terreno. La multitud se volvió impaciente y comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo. Moisés, sintiendo la creciente presión y la desesperación del pueblo, buscó la guía divina. Dios le instruyó que hablara a la roca para que brotara agua, pero la ira de Moisés lo superó. En lugar de hablar a la roca, golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua fluyó, pero la ira de Dios también se desató sobre Moisés y Aarón. Por cuanto no me creísteis, para santificarme en los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La consecuencia fue severa. Moisés, el líder que había llevado a los israelitas desde la esclavitud hasta la libertad, no entraría en la tierra prometida. Su ira impulsiva, aunque comprensible en medio de la presión, tuvo consecuencias duraderas. Moisés, desde la cima del monte Nebo, contempló la tierra que fluía con leche y miel, la tierra que Dios le había prometido. Pero no podía entrar. La ira que surgió en un momento crítico le negó la entrada a la tierra que había sido su sueño y su esperanza durante décadas. En la historia de Moisés, vemos la complejidad de las emociones humanas. La ira, aunque justificada en respuesta a la rebelión del pueblo, no fue dirigida correctamente. La impaciencia y la frustración hicieron que Moisés perdiera la oportunidad de mostrar la santidad de Dios ante los ojos de su pueblo. Relacionando esta historia con la ansiedad, podemos ver cómo las emociones negativas, cuando no se manejan adecuadamente, pueden llevar a consecuencias graves. La presión de liderar a un pueblo en el desierto, la falta de recursos básicos y la constante murmuración del pueblo crearon un caldo de cultivo para la ansiedad en el corazón de Moisés. La ansiedad, como la ira, puede surgir en momentos de incertidumbre y presión. La preocupación por el futuro, la carga de la responsabilidad y la sensación de ser incomprendido pueden contribuir a la ansiedad. En el caso de Moisés, la ansiedad no se trató adecuadamente y la ira se convirtió en una expresión descontrolada de esa ansiedad.
La historia de Moisés nos enseña que el manejo adecuado de las emociones negativas es esencial, especialmente en roles de liderazgo y responsabilidad. La ira y la ansiedad, cuando se descontrolan, pueden tener consecuencias duraderas. La búsqueda de la guía divina, a través de la oración y la conexión espiritual, y la paciencia en medio de las dificultades son elementos clave para manejar estas emociones de manera efectiva. Encomendarse a la sabiduría celestial en momentos de presión y recurrir a la oración como fuente de fortaleza proporciona una perspectiva divina que ayuda a controlar la ira impulsiva y a enfrentar la ansiedad con confianza en el plan divino. Moisés, aunque no entró en la tierra prometida físicamente, dejó un legado que trascendió las páginas de la historia. Su vida, con sus éxitos y fracasos, nos recuerda la importancia de buscar la dirección divina, controlar nuestras emociones y confiar en Dios incluso en los momentos más desafiantes. En la intersección de la ira y la ansiedad, encontramos lecciones valiosas sobre la necesidad de buscar la paz interior y la sabiduría divina para superar los desafíos de la vida. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La vida de Moisés, entrelazada con la trama divina, nos revela no solo la fuerza de un líder, sino también la vulnerabilidad de un ser humano. Desde su nacimiento en medio de la opresión hasta el liderazgo en la liberación del pueblo de Israel, Moisés caminó por el filo de la providencia y la prueba. Su historia, marcada por momentos de triunfo y desafío, nos ofrece una lección valiosa desde la perspectiva del estoicismo. Criado en la corte egipcia, descubrió su herencia hebrea y la esclavitud de su pueblo. La ira impulsiva, nacida de la injusticia presenciada, lo llevó a actos drásticos. Este episodio temprano, aunque comprensible, dejó una marca en su destino. La lección estoica aquí es clara: enfrentar desafíos con calma y racionalidad, incluso cuando la ira clama venganza. En la soledad del desierto, Moisés encontró un nuevo propósito. Guiado por una zarza ardiente y la voz de lo divino, recibió un llamado: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Su respuesta fue un acto estoico en sí mismo: aceptar el deber con paciencia y compromiso, sin importar los desafíos que se avecinaban. La travesía por el desierto no solo era física, sino también una prueba de paciencia. La multitud murmurante, la sed insaciable y la aparente falta de dirección pusieron a prueba la paciencia de Moisés. Aquí, el estoicismo enseña a aceptar lo que no se puede cambiar y encontrar serenidad en medio de la adversidad. En un momento crítico, cuando la sed acosaba al pueblo, Moisés, presionado por la impaciencia, cedió a la ira. Golpeó la roca en lugar de hablarle, desatando agua, pero también la ira divina. Aquí, el estoicismo ofrece una lección poderosa: la importancia de controlar las emociones, especialmente en momentos cruciales. La ira impulsiva, aunque comprensible, tuvo consecuencias duraderas. Moisés no entraría en la tierra prometida. Desde la perspectiva estoica, la historia de Moisés resalta la virtud en la adversidad. Moisés, a pesar de sus errores, cultivó la sabiduría, el coraje y la templanza. Afrontó desafíos colosales con una determinación estoica, manteniendo su deber sobre las emociones tumultuosas. En lugar de caer en la desesperación después de sus errores, aprendió y continuó liderando con virtud. La historia de Moisés, entre las dunas del desierto, nos ofrece una lección duradera: enfrentar la adversidad con virtud, controlar las emociones en momentos cruciales y aprender de los errores son preceptos estoicos que resuenan a través de su viaje. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida físicamente, su legado perdura como un faro de resistencia, paciencia y virtud en medio de las tormentas de la vida. En la encrucijada de la historia y la filosofía estoica, Moisés emerge como un líder cuyos pasos, a pesar de las marcas en la arena del tiempo, guían a otros hacia la paz interior y la sabiduría imperturbable. Similarmente, la historia de Elías se suma al tapiz de lecciones atemporales. En el antiguo Israel, en un tiempo de agitación espiritual y desafíos, emerge la figura de Elías, un profeta cuyo caminar con Dios se entreteje con la desesperación humana y la intervención divina. Elías nació en el tranquilo Tishbe, sin grandes anuncios ni lujos.
A medida que crecía, su corazón se volvía hacia el cielo y su conexión con lo divino se intensificaba. En el episodio más conocido de su vida, Elías desafió a los profetas de Baal en un enfrentamiento de sacrificios en el Monte Carmelo. La fe y la valentía de Elías se destacaron mientras desafiaba a la multitud a decidir entre el Dios verdadero y los ídolos. La intervención divina fue dramática. El fuego del cielo consumió el sacrificio de Elías, demostrando la supremacía del Dios de Israel. A pesar de su contundente victoria, el corazón de Elías no estaba exento de fragilidad humana. La reina Jezabel amenazó la vida de Elías. Este acto de venganza desencadenó una reacción inesperada en el profeta. Después de la confrontación en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, abrumado por la fatiga y la desesperación. Bajo un enebro, deseó la muerte, sumido en la oscuridad emocional. La desesperación se convirtió en su sombra, eclipsando la reciente victoria sobre los profetas de Baal. La historia de Elías en el desierto resuena con las luchas humanas. A pesar de haber sido testigo de un milagro asombroso, la amenaza de Jezabel lo llevó a la desesperación. En su momento más bajo, cuando la desesperación nublaba su visión, Dios no abandonó a Elías. Un ángel le proporcionó comida y agua, renovando sus fuerzas físicas y brindándole la energía necesaria para el viaje hacia Horeb, el monte de Dios. En Horeb, Elías experimentó la presencia de Dios no en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un susurro apacible. Aquí, en este encuentro sutil, la desesperación de Elías encontró consuelo. La voz apacible de Dios le recordó que no estaba solo, que su misión no había concluido y que la esperanza aún brillaba en la oscuridad. La historia de Elías nos enseña una lección valiosa sobre la fortaleza en la vulnerabilidad. Aunque fue un profeta poderoso, no estaba exento de las luchas emocionales que afectan a la humanidad. Su experiencia en el desierto revela la importancia de reconocer la desesperación y permitir que la intervención divina restaure la esperanza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La historia de Elías, entre la desesperación del desierto y la intervención divina en Horeb, nos ofrece una narrativa de esperanza y restauración. Su peregrinaje emocional, desde el Monte Carmelo hasta el lugar de su mayor desesperación y finalmente al encuentro con Dios en Horeb, resuena con la realidad humana de enfrentar la desesperación y encontrar consuelo en la presencia divina. Así como Moisés enseñó lecciones de virtud y control emocional en el desierto, Elías nos guía a través de la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad, la morada de la esperanza en medio de la oscuridad, recordándonos que incluso en los momentos más bajos, la intervención divina puede renovar nuestras fuerzas y dirigirnos hacia la luz. Al igual que la historia de Moisés, la historia de Elías, entre la desesperación y la esperanza, se entrelaza de manera significativa con los principios fundamentales del estoicismo. A través de los episodios cruciales de su vida, encontramos paralelos con las enseñanzas estoicas que abogan por la fortaleza interior, el control emocional y la aceptación de lo que no se puede cambiar. Elías, enfrentando la amenaza de Jezabel, huye al desierto. Su deseo de morir refleja la profunda desesperación que experimenta. El estoicismo aboga por la aceptación de la realidad, reconociendo que hay circunstancias que no podemos cambiar. En el punto más bajo, Elías simboliza la vulnerabilidad humana, una realidad que incluso los líderes y profetas pueden experimentar. La desesperación de Elías se manifiesta en su huida y su deseo de morir. Sin embargo, el estoicismo enseña la importancia de controlar las emociones y mantener la calma en medio de las adversidades. La intervención divina en el desierto, simbolizada por el ángel que le ofrece alimento y agua, representa un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay fuerzas más allá de nuestro control que pueden renovar nuestras energías. La historia de Elías no termina en la desesperación del desierto. La renovación ocurre en Horeb, donde Dios no habla en la tormenta o el fuego, sino en un susurro apacible. Esto refleja la capacidad del ser humano para encontrar renovación y esperanza, incluso después de enfrentar la desesperación. En el estoicismo, la renovación interna y la búsqueda de la paz interior son aspectos fundamentales.
Aunque Elías es un profeta poderoso, su historia resalta la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. El estoicismo no niega la existencia de emociones humanas, pero aboga por enfrentarlas con valentía y encontrar fortaleza en medio de la fragilidad. El encuentro con Dios en Joreb simboliza la conexión entre la divinidad y la humanidad, destacando que la fuerza puede emerger de la rendición y la aceptación. La narrativa de Elías nos invita a contemplar el viaje interior, un aspecto central en el estoicismo. La travesía desde la desesperación hasta la renovación refleja el proceso de autodisciplina y autorreflexión que los estoicos abogan para alcanzar la sabiduría y la paz interior. Al relacionar la historia de Elías con el estoicismo, encontramos una convergencia de principios que resaltan la importancia de aceptar la realidad y controlar las emociones. La historia de Elías, en este contexto, se convierte en un relato atemporal que resuena con las enseñanzas filosóficas del estoicismo, ofreciendo lecciones profundas sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la tranquilidad interior. Ahora viajaremos páginas atrás. En el fértil suelo de Canaán, en el hogar del patriarca Jacob, florecía una historia que teñiría las páginas del Antiguo Testamento con sus matices de envidia, traición y eventual redención. Entre los 12 hijos de Jacob, José destacaba como un brote especial, lo que provocó la intensificación de sentimientos oscuros entre sus hermanos. José, el hijo amado de Jacob, era envuelto en un manto de colores que simbolizaba el favoritismo de su padre. Este gesto aparentemente inofensivo sembró semillas de envidia entre los demás hermanos. Además, José experimentaba sueños reveladores que agitaban aún más las aguas ya tumultuosas. En uno de sus sueños, las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, una premonición que aumentaba la animosidad. Un día, Jacob envió a José a verificar el bienestar de sus hermanos que cuidaban el rebaño en Siquem. Cuando los hermanos vieron a José acercarse con su manto llamativo, la envidia hirvió hasta desbordarse. Con palabras afiladas y resentimiento, decidieron despojarlo de su manto y arrojarlo a un pozo seco. Allí, en la oscura profundidad del pozo, la envidia se manifestó en el acto de traición más profundo. La traición no se detuvo en el pozo. Cuando unos comerciantes pasaron por allí, la idea de sacar provecho económico de la situación sedujo a los hermanos. Sacaron a José del pozo y lo vendieron como esclavo por un puñado de monedas de plata. Mientras la caravana se alejaba, José dejaba atrás su hogar, su familia y su inocencia, todo marcado por la envidia disfrazada de resentimiento fraternal. La travesía de José lo llevó a Egipto, donde fue comprado por Potifar, un oficial egipcio. Aunque la envidia de sus hermanos lo arrojó a las sombras de la esclavitud, José demostró ser un siervo fiel y capaz. Sin embargo, el destino aún le deparaba pruebas más duras. Falsamente acusado de avances indecorosos por la esposa de Potifar, José fue encarcelado, enfrentando así una nueva fase de su odisea. En la prisión, la sombra de la envidia no lo abandonó. Sin embargo, su habilidad para interpretar sueños llamó la atención del faraón. José fue llamado para interpretar un sueño del faraón que nadie más podía descifrar. Este don, otorgado por Dios, allanó el camino para su ascensión de la prisión al puesto de segundo al mando en Egipto. La hambruna que asoló la tierra llevó a los hermanos de José a buscar ayuda en Egipto, sin saber que el hermano al que habían vendido como esclavo ahora ocupaba una posición de gran influencia. Cuando se presentaron ante José, no lo reconocieron de inmediato. La envidia que alguna vez los consumió ahora se trocaba en remordimiento mientras se enfrentaban a la figura poderosa que había emergido de las sombras de su pasado. José, sin embargo, no buscó venganza. En lugar de ello, urdió un plan para poner a prueba la sinceridad de sus hermanos y para revelar su verdadero ser. Después de una serie de eventos y pruebas, José se reveló a sí mismo a sus hermanos. En lugar de castigarlos, los perdonó y los consoló, reconociendo que, a pesar de los designios malvados de sus hermanos, Dios había tejido su historia para bien. La historia de José, aunque imbuida de envidia y traición, encuentra un eco en la experiencia humana moderna, especialmente en el contexto de la ansiedad. Cuando José fue arrojado al pozo por sus hermanos, la ansiedad debe haberse apoderado de él, enfrentando la incertidumbre de su destino. La venta como esclavo y las acusaciones falsas también debieron provocar ansiedad y desesperación en su corazón. La ansiedad puede ser vista como el hilo invisible que teje a lo largo de la narrativa de José.
Desde el momento en que fue separado de su familia hasta su ascensión en Egipto, la ansiedad se entrelaza con su historia. Sin embargo, la forma en que José enfrentó la ansiedad es reveladora. Aunque enfrentó desafíos monumentales, su fe en Dios y su confianza en un propósito superior le permitieron superar la ansiedad. En la prisión, enfrentando acusaciones falsas, la ansiedad pudo haber aumentado exponencialmente. Pero, nuevamente, la fe de José en Dios y su don de interpretar sueños le proporcionaron consuelo y esperanza, incluso en medio de la adversidad. En el contexto de la historia de José, la redención final, donde él se revela a sus hermanos y elige perdonar en lugar de buscar venganza, resuena de manera notable con la filosofía estoica. La actitud de José refleja la sabiduría estoica que enfatiza el control sobre las propias respuestas y el rechazo de la venganza como medio de liberación interior. La conexión con Marco Aurelio y su famosa frase, "La mejor venganza es no ser como ellos", es evidente. En este momento culminante, José elige no seguir el camino de la venganza que podrían haber esperado sus hermanos. Su elección de perdón y compasión demuestra la superioridad de la virtud y la autodisciplina sobre la represalia emocional. En lugar de caer en las trampas de la ira y la venganza, José se eleva por encima de las circunstancias, adoptando la filosofía estoica que destaca la importancia de la paz interior sobre la retribución externa. Esta convergencia entre la historia de José y la enseñanza de Marco Aurelio subraya la universalidad de los principios éticos y filosóficos. José, en su perdón, encarna la noción estoica de que la verdadera fortaleza reside en la autodisciplina, la compasión y la negativa a ser arrastrado por las acciones negativas de los demás. La frase de Marco Aurelio proporciona un eco filosófico a la elección de José, reforzando la idea de que la respuesta virtuosa es siempre más poderosa que la venganza impulsiva. El perdón y la compasión no solo liberan a los hermanos de la ansiedad por las represalias, sino que también liberan a José de la carga emocional de la envidia y el resentimiento. En la historia de José, vemos que la ansiedad, aunque omnipresente en las pruebas de la vida, puede ser enfrentada y superada con una combinación de fe, resiliencia y un entendimiento profundo de que incluso las experiencias más desafiantes pueden formar parte de un plan divino más amplio. José encontró un camino hacia la redención y la paz interior. La historia, entonces, ofrece un faro de esperanza para aquellos que luchan contra la ansiedad en su propio viaje. La envidia, ese veneno del alma, se manifestó cruelmente en la vida de José. Sus propios hermanos, impulsados por la sombra de la envidia, lo arrojaron a un pozo seco y lo vendieron como esclavo. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la amargura, José abrazó una cualidad estoica: la aceptación de lo que no podía cambiar. En Egipto, lejos de su patria, José enfrentó pruebas inimaginables. Vendido como esclavo, calumniado y encarcelado injustamente, su vida parecía una serie interminable de desafíos. No obstante, en medio de la adversidad, José cultivó la fortaleza interior que el estoicismo abraza. En lugar de sucumbir al desánimo, se mantuvo firme en su propósito y resistió las olas de la desesperación. El punto culminante de la historia de José llegó cuando sus hermanos, necesitados durante una hambruna, vinieron en busca de ayuda a Egipto. José, ahora un líder poderoso, enfrentó a sus hermanos sin revelar su identidad de inmediato. Aquí, la enseñanza estoica de la sabiduría práctica se revela. En lugar de buscar venganza, José urdió un plan para probar la sinceridad de sus hermanos y finalmente se reveló a sí mismo. La reacción de José al encontrarse con sus hermanos fue un acto de perdón que resonó con la compasión estoica. A pesar de las heridas pasadas, José eligió perdonar y consolar en lugar de castigar. Su declaración resonó en el corazón de la historia. «No temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien». La historia de José ofrece una poderosa moraleja desde la perspectiva estoica. El perdón, ese acto de liberación interior, no solo beneficia al destinatario, sino que libera al que perdona de las cadenas emocionales. José, enfrentando la adversidad con una calma estoica, trascendió las injurias pasadas y abrazó la oportunidad de transformar el mal en bien. El estoicismo abraza la idea de que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestras respuestas ante ellas. José personifica esta filosofía,
demostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos elegir nuestra actitud y respuesta. Su perseverancia en la esclavitud y prisión, su perdón generoso y su comprensión de que incluso los actos maliciosos pueden ser parte de un plan divino más amplio reflejan los principios fundamentales del estoicismo. El perdón que José extendió a sus hermanos refleja la verdad fundamental expresada en estos versículos. Al perdonar, José no solo liberó a sus hermanos del peso de su error, sino que también experimentó la liberación del resentimiento y la amargura. La historia de José, impregnada de envidia y traición, se transforma en un testimonio de perdón y fortaleza interior. Enseñanzas que resuenan con los principios estoicos de aceptación, perseverancia en la adversidad y el poder transformador del perdón. En la encrucijada de la historia y la filosofía estoica, José se erige como un faro de esperanza cuyos pasos, resonando a través de las eras, iluminan el camino hacia la paz interior y una sabiduría que permanece imperturbable ante las vicisitudes del tiempo.